días. El tema de hoy es conceptos básicos de la estadística. ¿Qué es la estadística? Es la ciencia que se encarga de recoger, organizar, presentar, analizar e interpretar los datos numéricos con el objetivo de sacar conclusiones de ciertas poblaciones, sea individuos, sean grupos o serie de situaciones. Por lo tanto, predice algunos fenómenos o situaciones a futuro, ¿sí? Entonces, mira la estadística, qué importante es para hoy en día, para nosotros y para la humanidad, ¿sí? Y es que ella recoge esta información, la organiza, la presenta, analiza los casos e interpreta esos datos numéricos para poder lanzar un fenómeno que esté ocurriendo a nivel mundial, quizás individual para una empresa. Sirve, este campo es ampliamente para cualquier situación. Bueno, vamos a entonces ver estos conceptos básicos. Vamos a empezar con población. Población es el conjunto de elementos sobre el que se va a realizar el estudio. Estos dichos elementos pueden ser personas, animales, hospitales, escuelas, hogares u otro elemento bien definido. Muestra. La muestra es una parte representativa de la población, el cual debe ser confiable esta información. ¿Qué significa? Que la población es un todo, ¿sí? Un conjunto, pero la muestra es un subconjunto, es una parte de esa población y debe ser representativa. Ahora, el individuo. El individuo es cada uno de los elementos de esa población, lo que se vaya a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese individuo? Muestreo es la reunión de datos que se debe estudiar, obtenidos de una población representativa. Ese muestreo reúne todos sus datos, ¿sí? Los reúne y en este caso puede ser, reúne una entidad como tal, ¿sí? Para trabajar, que debe ser representativa. Por ejemplo, si en el caso que estamos viviendo hoy en día de COVID-19, un muestreo puede ser para reunir los datos y estudiarlos. Entonces, esa población representativa puede ser eh, los hospitales, ¿sí? Puede ser. Ahora, el dato son los valores de cada individuo o cada elemento de la población. Es lo que ya tú vas a trabajar en sí para, para saber cuántos, ¿sí? Cuántas personas, cuántos individuos, ¿sí? Entonces, ese dato debe ser un valor eh, quizás numérico o quizás una cualidad. Eh, Encuestas es el método para recoger los datos que se proporciona por medio de un cuestionario. Entonces, esa encuesta es la que me permite a mí recoger toda la información, ¿sí? Y así hacer el respectivo estudio que necesito. Y eso se hace a través de preguntas, ¿sí? Entonces, es importante también la encuesta. Variable es la característica que tiene la población o la muestra que se puede ver cualitativa o cuantitativa y se representa con una letra X, Y. Esa X, Y, esa eh, representa la variable, ¿sí? Como esa característica que vamos a trabajar en un dicho tema. Ahorita con el ejemplo voy a darles cada uno de ellos para que comprendan un poquito más cuáles esas características de la población, ¿sí? Puede ser edad, puede ser estatura, puede ser quizás
lo que produce el COVID-19, ¿sí? Exacto. O resultados del COVID-19. Bueno, la variable cualitativa se expresa mediante una cualidad, ¿sí? Cualidades, como el color de los ojos, color del cabello, puede ser también qué deporte te gusta, ¿sí? Son variables cualitativas, entonces se expresan con una palabra, ¿sí? Por ejemplo, el deporte que más te gusta, me gusta el fútbol, ¿sí? No lo puedes representar con un número, sino siempre con una palabra. La variable cuantitativa se expresa numérica o en cantidad. Este sí tiene un valor numérico ya, ¿sí? Trabaja los números, entonces por eso se llama cuantitativa, que se puede contar. Variable discreta, cuando solo admite valores aislados, es decir, no hay ninguna cantidad intermedia. Por ejemplo, el número de hijos puede ser 1, 2, 3, 4, ¿sí? O cuando le preguntan la edad, usted responde 15 años, 18, ¿sí? Usted responde con un número exacto, un número entero. La variable continua puede tomar cualquier valor entre un intervalo de valores cualquiera. Por ejemplo, la estatura. ¿Cómo se expresa la estatura? Yo tengo 1,45, 1,80. Entonces, esa expresión es en decimal, entonces no tiene por qué ser valores concretos, ¿sí? Entonces, son valores decimales. En conclusión, con la variable continua. Entonces, esta variable cuantitativa tiene la variable discreta y la variable continua. Listo, y último, frecuencia. Es el número de veces que se repite una variable o un elemento de la población y se representa con FI minúscula. ¿Listo? Aclarando que se trabaja FI minúscula. Entonces es el número de veces que se repite un dato, ¿sí? Esa variable. Terminamos aquí, ahora les voy a mostrar un ejemplo que podemos mirar. Podemos mirar un ejemplo. Quiero trabajar desde aquí. Vamos a ver este ejemplo que tengo acá. Dice el ejemplo, vamos a ver la estadística que nos presenta el Ministerio de Salud y Protección Social con respecto al problema que estamos atravesando en el mundo entero con el contagio del COVID-19 para realizar un estudio más concreto del tema de hoy. Entonces, la estadística nos ha servido mirar el número de personas contagiadas, recuperadas y muertas por dichos virus. Y miramos aquí la imagen de dicha información que nos puede servir. Sí, esta información que nos puede servir. Entonces, situación actual, yo lo descargué del 20 de abril del 2020. Casos confirmados en Colombia, 3.977, muertos 189 y recuperados 804. Ahora vamos a trabajar como tal los conceptos básicos. ¿Listo? Bueno, comenzamos aquí. La población que vamos a trabajar es el mundo. Sabemos que el mundo entero está atravesando por esta situación del virus COVID-19, ¿sí? Entonces vamos a trabajar el mundo. Muestra. Nuestra muestra es una parte del mundo. Entonces vamos a trabajar Colombia, ¿sí? Vamos a trabajar Colombia. El individuo que vamos a trabajar son las personas, ¿sí? Las personas. El muestreo son la cantidad, las entidades de salud, ¿sí?
Los datos, ¿qué datos? Cada persona infectada. ¿Listo? Cada persona infectada. La variable que vamos a trabajar aquí es contagiados, recuperados y muertos. ¿Listo? Muertos. ¿Cuál es la variable cuantitativa? ¿Trabajamos la variable cuantitativa? Sí, sí la trabajamos. ¿Por qué la trabajamos? Sí la trabajamos porque nos muestra la cantidad de personas contagiadas. Entonces, las personas contagiadas recuperadas y muertas. ¿Sí? ¿Cuál es la variable discreta? Acuérdese que la variable discreta es la que trabaja los números. La pregunta es, ¿en este trabajo trabajamos esa variable? Sí, porque trabajamos cuántas personas están contagiadas. ¿Sí? Ahora, la continua, ¿la trabajamos en este ejercicio? No como tal, pero en algún momento puede decir que 2,8% ¿sí? de la población está infectada. ¿Sí? Entonces, significa que en algún momento sí se va a usar, pero en este ejercicio que estamos haciendo, que es mirar las personas recuperadas, lo podemos hacer, sacar un porcentaje de cada persona a la cantidad de personas que hay en Colombia, ¿sí? Entonces sí se puede trabajar también con el porcentaje que tiene el impacto del COVID-19. ¿Listo? Y la variable cualitativa se habla de cualidades. Se puede trabajar si los contagiados, se puede trabajar si los contagiados son mujeres, niños, adultos mayores. Entonces sí lo podemos trabajar, ¿sí? Porque son variables cualitativas, ¿sí? Yo sé que son contagiados y sé cuántos contagiados hay. Ahora la pregunta es, ¿son mujeres? ¿Hay niños? ¿Hay adultos mayores? ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio de la frecuencia. La frecuencia es cuántas veces se repite recuperados, ¿sí? Cuántas veces se repite muertos y cuántos son contagiados. Entonces aquí, ya teniendo la estadística, porque es una estadística ya hecha por la salud, entonces, ¿qué hago? Mirar aquí que recuperados son 804 y los muertos son 189. Entonces me voy aquí, recuperados son 804 y los muertos son 189. Listo, vamos a sumar estos dos datos que tenemos aquí.
Entonces escribimos acá 804 más 189 es igual a 993. ¿Listo? 993. Entonces, vemos aquí que este 993 es la suma de estos dos, pero nos falta algo, ¿sí? Y es que vamos a mirar la parte de arriba, vamos a mirar que casos confirmados que nos muestran aquí es 3977. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir abajo, 3977, entonces decimos 3977 menos 993, esto es igual a 2984 personas contagiadas. Entonces, este valor es el valor de personas contagiadas. Y esta suma, la suma de ellos tres, me tiene que dar 3977. Entonces, esto es igual a 3977. Y aquí terminamos el tutorial del tema que estamos viendo hoy sobre conceptos básicos de la estadística. Entonces espero que les sirva esta información